Twitter es la versión censora, o sea, Twitter es cuando la izquierda censuraba. X es el espacio de libertad. O sea, el lenguaje es tan importante y es porque lo define todo, que no hay que decir Twitter. Twitter es cuando la izquierda campeonaba con sus censuras por la red. X es el espacio de libertad que se ha abierto y por eso la izquierda huye. Porque como odia la libertad, huye donde hay libertad. Por eso se va. ¿Por qué está fracasando la cultura woke? Yo creo que tenemos que hacer un examen de conciencia muy relevante intelectualmente hablando. Yo creo que la batalla intelectual de ideas, la alternativa a lo woke ha llegado tarde, ¿no? Ha llegado muy tarde. Ellos llevan dominando el debate intelectual durante varias décadas y esa alternativa ha tardado en consolidarse. ¿Por qué fracasa y fracasa estrepitosamente y cada vez más? Porque la gente común empieza a ver sus consecuencias, las consecuencias de adoptar los postulados woke, ¿no? Entonces, claro, si uno se para a pensar que todos los hombres son potencialmente asesinos, pues claro, cualquier hija de vecina tiene padres, tiene hermanos, tiene hijos y dice, pero oiga, estos señores son lo mejor que tengo en la vida. Hace un tiempo le preguntas a cualquiera en la calle, o con los amigos y no sé qué, y dices, oye, la ley de violencia de género me parece un poco rara, ¿no? Igual te miraban y te decían, franquista. O sea, antes sí que te decían franquista y tú, hostia, no lo soy, ¿no? Y hoy te dice, venga, piensa lo que quieras, ¿no? Que quizá eso ha cambiado también, ¿no? Nadie se opone a que se persiga a los criminales que maltratan a sus mujeres. Solo faltaría. La regulación en España en este sentido data de las partidas de Alfonso X el Sabio. Ahora, de ahí a pensar que todos los hombres somos unos asesinos y violadores en potencia, hay un trecho muy largo, y ellos lo han recorrido de una manera muy corta. Esa es su táctica, esa es su estrategia. Te cogen por un tema sentimental y van tirando del hilo hasta llegar a un supuesto absolutamente radical. A ver, yo creo que claro que hay esperanza, ¿no? De hecho, en el mundo cada vez se visualiza más esa esperanza. Primero fue Milei, que fue como una rara avis. Ahora tenemos a Trump. Tenemos, por supuesto, la gran y esperanzadora labor de Meloni, con lo cual quizá España es la que va retrasada en materializar y en ver pronto la llegada de esa esperanza, pero en el mundo occidental la esperanza cada vez se va imponiendo una lección detrás de otra, ¿no? ¿Cuál sería nuestro Milei aquí en España? ¿Cuál sería nuestra Meloni en España? ¿Cuál sería nuestro Trump en España? ¿Por qué tenemos que estar en la mierda, con perdón de la expresión, que me perdonen los televidentes, para que haya una reacción? Bueno, pues hemos vuelto. Menuda inventada, programa ya ni me acuerdo, están yendo todos muy bien y hoy con un invitado que su máxima cualidad es que es madridista, pero no estamos para hablar de fútbol. Javier Martínez Frendera, ¿qué tal? Muy buenas. Saludo también a Fran desde luego, pero a nuestro invitado que pues en un día tan revuelto como el de hoy creo que nos viene perfecto para comentar la actualidad política. ¿Cómo estás, tío? Pues claro que sí, muy buenas tardes y a la Madrid siempre, y ahora vamos a cosas menos importantes. Un saludo a todos los... Alguno del Atlético igual se nos va, o del Barça. No. Nuestros telespectadores son muy plurales y hay de todo. Sabemos el denominador común. Esto lo sabe Javier, lo saben nuestros telespectadores y suscriptores, que cada vez son más. Nos une la defensa de las ideas de la libertad, y lo que nos une es que somos un canal que lucha contra las ideas woke, contra las ideas del socialismo liberticida y contra las ideas del sanchismo totalitario. Entonces, eso es el denominador común. Es decir, contamos aquí Correcto. y definimos aquí lo que los medios tradicionales no cuentan porque están pagados por esa filosofía woke, ese sanchismo totalitario, ese socialismo liberticida, y abrimos un canal de libertad para contar las ideas de la libertad dentro de un pensamiento, como digo, que no es socialista, sino todo lo contrario, que define al individuo sobre todo, ¿no? Entonces, a partir de aquí es un placer contar con Javier, que lo vamos a exprimir en el tiempo que estemos aquí. El placer es mío. Y necesita una presentación como es debido. He dicho madridista, pero también en su perfil iba a decir Twitter. No, Twitter es X. Ahora vamos a hablar de X. También, importante esto, Miguel. Twitter es la versión censora, o sea, Twitter es cuando la izquierda censuraba. X es el espacio de libertad. O sea, el lenguaje es tan importante y es porque lo define todo, que no hay que decir Twitter. Twitter es cuando la izquierda campeonaba con sus censuras por la red. X es el espacio de libertad que se ha abierto y por eso la izquierda huye. Porque como odia la libertad, huye donde hay libertad. Por eso se va.
Exacto. Y luego tengo que decir que Javier es un poco punky, ¿eh? Porque se autodenomina español y católico. Y eso hoy en día es como ir muy fuerte, tío, ir muy fuerte. Bueno, también es director de la Fundación NEOS, que es una alternativa cultural para la regeneración moral y política de España, que también es mucho, además con el lema de hay esperanza. Hay esperanza, Javier, porque hoy llevamos un día muy revuelto. Elon Musk, Trump que nos sitúa entre los países del BRICS, etcétera. A ver, yo creo que claro que hay esperanza, ¿no? De hecho, en el mundo cada vez se visualiza más esa esperanza. Primero fue Milei, que fue como una rara avis. Ahora tenemos a Trump. Tenemos, por supuesto, la gran y esperanzadora labor de Meloni, con lo cual quizá España es la que va retrasada en materializar y en ver pronto la llegada de esa esperanza. Pero en el mundo occidental la esperanza cada vez se va imponiendo una lección detrás de otra, ¿no? ¿Por qué crees que está habiendo esa reacción en el mundo ante lo que ha sido una década o más de imposición de unos valores contrarios a lo que ha sido históricamente Occidente, Europa, la propia América o Estados Unidos? Y está habiendo esa resistencia en la cual la izquierda está absolutamente desnortada. Es decir, hemos visto cómo desde Estados Unidos al resto del mundo han implantado una filosofía absolutamente sectaria y liberticida, basada en la defensa de causitas minoritarias que han hecho polarizar a la población, abrir trincheras, generar odio, materializado en las redes sociales con la creación de empresas verificadoras donde te decía lo que era correcto, lo que era incorrecto, lo que era bulo, lo que era verdad, siempre bajo su prisma y su criterio, y cómo esos gobiernos y esas políticas se han ido sustituyendo en todo el mundo, desde Milei, pasando por Bukele, Trump, Meloni, veremos los resultados en Alemania, ya por supuesto Polonia y Hungría como una realidad. España, que es un país donde los cambios siempre llegan más tarde, pero acaban llegando. ¿A qué crees que se debe esa reacción? Que no diría ni siquiera que es una reacción conservadora, sino una reacción en favor de la libertad frente a esa imposición inquisidora y censora que nos han impuesto en esta década. Y sobre todo, ¿por qué crees que España está llegando o va a llegar más tarde? ¿O España todavía se resiste a ese cambio sociológico? A ver, ¿por qué está fracasando la cultura woke? Yo creo que tenemos que hacer un examen de conciencia muy relevante intelectualmente hablando. Yo creo que la batalla intelectual de ideas, la alternativa a lo woke ha llegado tarde, ¿no? Ha llegado muy tarde. Ellos llevan dominando el debate intelectual durante varias décadas y esa alternativa ha tardado en consolidarse. ¿Por qué fracasa y fracasa estrepitosamente y cada vez más? Porque la gente común empieza a ver sus consecuencias, las consecuencias de adoptar los postulados woke, ¿no? Entonces, claro, si uno se para a pensar que todos los hombres son potencialmente asesinos, pues claro, cualquier hija de vecina tiene padres, tiene hermanos, tiene hijos y dice, pero oiga, estos señores son lo mejor que tengo en la vida. O se para a pensar que, bueno, pues la cultura occidental es la causa de todos los males del mundo y dice, hombre, pues no lo tengo yo muy claro, ¿no? Porque las universidades están ahí y todos los avances de la cultura occidental. En definitiva, yo creo que el hombre de a pie ha empezado a notar en sus propias carnes las consecuencias de estos postulados y es el que ha levantado la mano. De hecho, el principal masa de votantes, tanto de Trump como de Milei, como de Bukele, como de la propia Meloni, como de otros movimientos parecidos en otros países, no son el electorado tradicional y vamos a decir acomodado de la derecha, sino que son votantes que votaban tradicionalmente a otras opciones, ¿no? Con lo cual eso es lo que ha hecho a la gente cambiar. El otro día conversaba con un buen amigo, la principal causa de muerte en España de los menores de 21 años es el suicidio. ¿Cómo es esto posible? Hay algo que falla. O sea, la gente ha perdido los principios, ha perdido el norte, ¿no? Y eso empieza a calar y empieza a preocupar. Segunda pregunta, ¿por qué España va tarde? Vamos a ver, yo no tengo claro que nosotros vayamos tarde siempre, ¿no? A mí este rollo de que somos el vagón de cola, Españistán y tal, a mí me cansa un poco. El problema de España es que, como en todos los países, tenemos una casuística muy particular y en este caso la agenda woke, ese progrerío del siglo XXI, está en clara decadencia, pero lo sostiene
el nacionalismo, cosa que no hay en otros países, ¿no? Es decir, en España se mantiene porque los nacionalistas y los woke han hecho una alianza contra natura absolutamente, pero son los que les mantienen en el poder, porque tienen un objetivo común, que es destruir pues bueno, toda la alternativa, todo el orden establecido, ¿no? Eso es lo que nos hace ir retrasados, pero no hay un gen, o sea, no nos levantamos por la mañana en España y decimos, vaya, hombre, llegamos tarde a todas las luchas, a todas las partidos que hay encima de la mesa. No, para nada. El problema es que, bueno, pues en España el nacionalismo, que es una casuística absolutamente única, sostiene al wokismo. El nacionalismo... Yo añadiría una cosa, Fran, perdona, sí. Añadiría una cosa a eso. A pie de calle, creo que lo que nos ha retrasado también igual un poco en eso ha sido, aparte del tema del nacionalismo, que tiene que ver más con la política pura, creo que si hace un tiempo le preguntas a cualquiera en la calle o con los amigos y no sé qué, y dices, oye, la ley de violencia de género me parece un poco rara, ¿no? Igual te miraban y te decían, franquista. O sea, antes sí que te decían franquista y tú, hostia, no lo soy, ¿no? Y hoy te dice, venga, piensa lo que quieras, ¿no? Que quizá eso ha cambiado también, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ellos, o sea, el proyecto woke o la cultura woke está asentado en unos vectores de crecimiento elegidos muy inteligentemente, ¿no? Que apelan a lo más básico del ser humano, a los sentimientos. Entonces, muchas de las cosas y de las medidas woke estrella han entrado por el buenismo de la sociedad. Es decir, bueno, realmente aquí había algún tipo de problema y demás, cuando en realidad no se ha visto desde el principio que esto es una pendiente resbaladiza, ¿no? El ejemplo para mí paradigmático son los Países Bajos. Ellos fueron los pioneros en la eutanasia. Y el debate para introducir la eutanasia es el mismo de siempre. Es decir, yo tengo derecho a morirme como quiera, no tengo por qué sentir dolor, no tengo por qué ser una carga, ¿no? Bueno, pocos años después, esos supuestos, que eran los clásicos de la eutanasia, ya se han deslizado sin que nadie se dé cuenta hacia otros. Y hoy en Países Bajos debaten sobre si tienen que aplicarse la eutanasia a personas con depresión, si tienen que aplicar la eutanasia Eso es la ventana de Overton. Eso es la ventana de Overton. Claro, la están abriendo cada vez más hasta que ya la expropian y la nacionalizan. O sea, ya es suya la ventana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nadie en los Países Bajos pensaba que la eutanasia sirviese para eso, o otro supuesto que ha sido la aplicación a menores de edad con problemas de integración, ¿no? Me parece que es la excusa. Bueno, cuando pusieron la norma de la eutanasia en los Países Bajos, nadie estaba pensando en este supuesto, pero inclinan la balanza política poquito a poquito, como bien dice Fran, la ventana de Overton, y terminan ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí está la cuestión, ¿no? Nadie se opone a que se persiga a los criminales que maltratan a sus mujeres. Solo faltaría. La regulación en España en este sentido data de las partidas de Alfonso X el Sabio. Ahora, de ahí a pensar que todos los hombres somos unos asesinos y violadores en potencia, hay un trecho muy largo, y ellos lo han recorrido de una manera muy corta. Esa es su táctica, esa es su estrategia. Te cogen por un tema sentimental y van tirando del hilo hasta llegar a un supuesto absolutamente radical. La eutanasia en España, todo el mundo se conmovió con la película Mar Adentro. Más allá de lo que pensemos de Ramón Sampedro, de la eutanasia y todo eso, pues tú ves la película y dices, bueno, pues pobre hombre, ¿no? Una desgracia. Bueno, pero de ahí a aplicar, a afirmar que existe un derecho de la eutanasia, a aplicarlo a supuestos mucho más alejados, hay un trecho. Pero fíjate, Javier, claro, en España todo este aquelarre sentimentaloide de ofendiditos, donde hoy existe menos libertad que hace 30 años para opinar sobre cualquier tema, porque siempre hay un colectivo, una persona que se siente ofendida, generalmente de alguna minoría de causitas fragmentarias, son las causitas que la izquierda ha convertido en negocio, porque detrás de toda defensa de causa hay un negocio detrás de una industria que mueve cientos de millones de euros o de dólares y que, por tanto, tiene que justificar ese problema, se llame violencia familiar o machista, como la llame, se llame el tema ecológico, se llame el tema feminista, o sea, siempre crean un problema, hacen un negocio de ese problema
y lo explotan hasta la saciedad. Entonces necesitan que ese problema exista para que ellos sigan, digamos, pasando facturas, ¿no? Y cobrando de ello. Pero en España hay un caso paradigmático que yo creo que no ocurre en ningún lugar del mundo, porque en el caso de Argentina la situación económica era tan desastrosa, el país estaba tan en la quiebra que ni siquiera el dominio absoluto mediático por parte del peronismo logró cambiar esa tendencia. En Italia el problema de la inmigración era tan alto y los medios no estaban tan controlados por la izquierda que era imposible que no hubiera una alternativa, en este caso con un discurso tan férreo y contundente como el de Meloni. En Estados Unidos, a pesar de la dictadura woke en los medios tradicionales, pero la sociedad, sobre todo la americana profunda, que además hacía mucho tiempo que no consumía medios, era imposible que con las alternativas que hubiera no se abriera paso esa idea de libertad y de emprendimiento. Y en partes de Europa pasa igual, pero es que en España tenemos a un gobierno y a un presidente que tiene el control absolutamente de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Tiene el control del CNI, del CIS, de Indra, ahora ya de Telefónica, del Banco de España, de todos los organismos públicos, del Tribunal Constitucional, de Mediaset, porque la presidenta de Mediaset es del PSOE, puesta por Pedro Sánchez, del Grupo 3 Media, es decir, de todos los medios de comunicación, de Radio Televisión Española, tiene absolutamente el control de todo, con lo cual, en un país donde todavía la mayoría de la población sigue configurando su opinión en torno a lo que escucha y lee de los medios, y sabiendo que estamos adoctrinados por un lado y comprados por otro, porque la mitad del país vive directa o indirectamente de lo que el Estado le permite, le subvenciona o le ayuda, yo sigo, no es que no sea pesimista o optimista en función de si va a llegar más tarde o más temprano, es que veo muy difícil que aquí se den las condiciones que sí se han producido en esos países para que haya una alternativa, no digo ya a largo plazo, digo ni siquiera a medio plazo, o sea, no la veo como tal. Entonces, esa reacción liberal conservadora que sí he visto en otros países, en España no la veo, porque ha vuelto a haber una cacicada más y España sigue dormida. Y yo el otro día lo escribí en un artículo. España sigue dormida y el día que se despierte será Venezuela. Y en ese momento es cuando llegarán los lamentos de qué podíamos haber hecho para haber evitado esta situación. Y ni siquiera la Unión Europea nos rescatará de esa situación política. A partir de aquí hay sociedades como en la que tú estás y canales humildes como este donde denunciamos eso, pero no vemos un despertar social, ni en la oposición política ni en la oposición sociológica. No sé tú cómo lo ves esto. Sí, bueno, a ver, yo creo que el problema que tenemos en España es que el gobierno ha decidido cruzar todas las barreras morales, políticas, sociales. Ellos van a por todas, claramente, ¿no? Eso habla, por otra parte, de urgencias en el gobierno. Es decir, yo coincido con tu diagnóstico, Fran, creo que vivimos una situación muy grave. Creo que el modelo español se asemeja cada vez más a una dicta blanda o a un modelo autoritario, pero creo que sus urgencias, que sus golpes encima de la mesa, que sus declaraciones a calzón quitado muestran cierto nerviosismo, ¿no? En definitiva, lo que yo creo es que estamos jugando la prórroga del partido y ahí nos estamos jugando ser un país, vamos a decir, con un Estado de Derecho, un país libre o no serlo, ¿no? Ahora bien, la sociedad dormida, completamente dormida, ¿no? Pero tampoco reflexionemos un momento, ¿no? La sociedad española padece de esta dormidina desde hace décadas, ¿no? La sociedad española está acostumbrada a reaccionar por determinadas cosas, nunca sabemos si muy importantes como un atentado terrorista o muy banales, pero se producen grandes periodos de hibernación y de repente una chispa que lo levanta todo, ¿no? Yo creo que este gobierno ha hecho muchas chispas para que se levante todo, pero la realidad es que no ha terminado de prender, ¿no? Yo creo que la gente no termina de entender la gravedad de la situación, ¿no? Sobre todo porque en España estaban acostumbrados a mirar a determinados referentes para que les dijesen si la cosa estaba muy cruda o no. Esos referentes eran los medios de comunicación, han caído absolutamente.
Esos referentes han sido el Poder Judicial. Bueno, es lento, inexorable, está haciendo su trabajo, pero la gente no termina de entender qué pinta ahí el Tribunal Constitucional, que hay que recordar una y mil veces que no es Poder Judicial, que es otra cosa, pero como se llama tribunal, la gente dice, ya, pero ¿y el Poder Judicial? Es decir, hay un largo camino por delante para concienciar a la sociedad, pero lo más importante, bajo mi punto de vista, de cara a concienciar la sociedad, es diagnosticar bien el problema. Nosotros no vamos a ser capaces de solucionar, de arreglar el país, dicho en Román Paladino, si no somos capaces de diagnosticar el problema. Tú antes lo apuntabas, Fran, porque si no, puede que caiga el gobierno y el gobierno puede caer al final de la legislatura o pasado mañana. Su equilibrio es muy frágil, ¿no? A mí no me preocupa que el gobierno caiga. Yo quiero que caiga lo antes posible, está claro, pero no me preocupa. Lo que me preocupa es que quien está llamado a heredar los trastos construya algo diferente, ponga diques donde hemos visto vías de agua. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reclamar, ¿no? Desde la posición que cada uno quiera, más conservador, más liberal, más de centro, más medio pensionista, me da igual, pero aquí hay fronteras que se han traspasado de una manera muy amplia. Has hablado del Poder Judicial, podríamos hablar de la utilización del fiscal general del Estado, podríamos hablar de la intervención pasmosa en la economía por parte del gobierno, podríamos hablar de la elevación de la familia del presidente del gobierno a poco más que la familia real, podríamos hablar de ignorar la función sacrosanta del rey como primera autoridad del Estado y como primer embajador del Reino de España. Podríamos hablar de todo eso y a mí lo que me da pena o me preocupa es que eso no es materia de discusión en nuestro ámbito sociológico. Nosotros nos pasamos el día revolcándonos en lo malo que son ellos y es importante señalar y denunciar este gobierno de esta banda, ¿no? Está claro. Pero ojo, ¿qué proponemos nosotros, ¿no? Porque es cierto que Milei o Trump o Meloni han sido gentes que ha hecho fotografías de sus enemigos en sus países tremendamente interesantes, encima con un pelín de gracia, encima han conseguido que sean virales, pero no nos olvidemos, ellos traían un proyecto político. Y cualquiera que relea el discurso de Trump ayer de Asunción del mandato o cualquiera que recuerde el de Javier Milei en el suyo, se da cuenta de que había un proyecto detrás, que ellos hablaban claramente de una serie de cuestiones que no tardaron ni 48 horas en poner en marcha. Entonces, aquí la cuestión no es bajar 2 puntos del IRPF, no es digitalizar la administración, ni conseguir la licencia universal de operación en el territorio nacional. Todas esas cuestiones importantes. No, se trata de construir un nuevo proyecto de país, donde quepamos todos, ¿de acuerdo? Donde quepamos la gente que está más a la derecha, más a la izquierda, pero que tiene voluntad de convivir en este país, ¿vale? Y eso a mí es lo que me falta en esa alternativa y lo que me preocupa. Y me preocupa que no la ofrezcan quienes están llamados a ofrecerla, que son los partidos políticos, pero también me preocupa que la sociedad no la reclame. Es decir, sí. Yo he estado en todas las movilizaciones en contra de la amnistía, en contra del gobierno de Sánchez. A mí me gusta mucho, pues eso, hablar cuando me subo a un taxi con el conductor o poner la oreja en el autobús o en comidas familiares. También lo hice en las manifestaciones. Uno se asusta a lo que escucha ahí y se supone que son de los nuestros, ¿no? Esto no va solo de acabar con el sanchismo. Esto va de que el sanchismo no pueda volver a suceder nunca, nunca. Claro. Tengo malas noticias porque, sí. según las informaciones, ya se ha dicho la Unión Europea que si hay una alternativa de gobierno, no se va a modificar sustancialmente todo lo que ha hecho el sanchismo respecto a lo que la Unión Europea ha marcado. Quiero decir, si hacemos esa comparativa, que por cierto, todo lo que tú has hablado se ha tocado en este canal, es decir, del fiscal general del Estado, hemos hablado de Begoña, hemos hablado de todo lo que es el sanchismo, y eso Miguel, digo para los que se hayan incorporado hoy al canal, que vayan hacia programas pasados, que verán cómo, sobre todo el de las 12 campanadas, cómo hemos tocado cada uno de los temas que están, digamos, empobreciendo la democracia, la convivencia y la libertad en España, ¿no? Pero, claro, si tú ves lo que han supuesto Milei, Trump o Meloni
de ruptura de lo que había, es decir, de cómo rompen con lo que hay, pero de una forma drástica, abrupta y radical, que explica su éxito, uno no entiende cómo, no sé si por la sociología del votante español o bien por miedo o precisamente por ese respeto exacerbado hacia los medios, sobre todo de izquierdas, para que no le llamen lo que no quiere que le llamen, pues no se atreve, porque aquí hemos visto cómo la oposición política y mediática, bastante limitadita en el terreno argumental, su respuesta cada vez que ganaba un adversario político ideológico era siempre la misma. Ganaba Meloni en Italia, ultraderecha. Gana Milei en Argentina, ultraderecha. Gana Trump en Estados Unidos, pero ultraderecha. Fran, la COPE, El Mundo, ABC, o sea, yo he estado escuchando cosas de Trump, de ultraderecha, populismo, o sea, una cosa y dices, bueno, claro, si esa es la vara de medir ya. Salimos más fuertes. Es que cuando Sánchez dio 400 millones de euros a los medios de comunicación, incluyendo a esos que has mencionado, se los estaba dando para que dentro de lo que ellos pueden decir, siguieran una misma línea doctrinal e ideológica, pero también editorial. Y acaba de dar ahora otros 30 millones de euros para digitalización a medios que ya están digitalizados para esto también. Es decir, no quieren que haya una libertad mediática editorial. Es más, se acaba de explicar internacionalmente, porque han salido tribunas que lo han explicado en medios internacionales, que la sustitución de Payet en Telefónica obedece a que durante muchos meses, o durante 2 años o 3 años, Payet está financiando a medios de comunicación con publicidad institucional contrarios al gobierno. Contrarios al gobierno. Es decir, pero no, Payet no lo ha hecho solo con estos medios. Telefónica ha publicitado a todos. Lo que pasa es que entre todos también estaban los medios adversos al gobierno. Como el gobierno tiene ese componente autocrático, bastante totalitario, bastante liberticida, pues solo quería que patrocinaran o publicitaran a los suyos. Entonces, esto es tan aberrante, tan escandaloso, tan bochornoso, que debería motivar que la oposición saliera a decir, oiga usted, yo me planto aquí, es que yo no voy ni siquiera ya al Parlamento hasta que usted no se vaya porque usted es un dictador. Es decir, ¿cómo que usted echa a alguien con nuestro dinero, compra acciones de una compañía con nuestro dinero y lo echa porque ha puesto publicidad en los medios que a usted no le bailan el agua? Entonces, eso, claro, es muy fácil de combatir si tuviéramos una sociología, como decía antes Javier, que pudiera ser capaz de que esa chispa pasara de la hibernación al incendio. Porque en el pasado lo hemos hecho, pero es otra España, es otro electorado español, porque ha puesto el ejemplo de la eutanasia en los Países Bajos, que sirve para el aborto también, es decir, abren la ventana de Overton como quieren, ¿no? Y ya mismo pues se podrá abortar antes incluso de tener relaciones sexuales. O sea, la llevarán al extremo de puedes abortar, antes de tener la relación sexual ya puedes abortar, ¿no? Y será legal, ¿no? Porque como es una aberración loca y absolutamente esquizofrénica de esta gente. Entonces, aquí lo que vamos es la alternativa, o sea, ¿cuál sería nuestro Milei aquí en España? ¿Cuál sería nuestra Meloni en España? ¿Cuál sería nuestro Trump en España? ¿Por qué tenemos que estar en la mierda, con perdón de la expresión, que me perdonen los televidentes, para que haya una reacción? Oigan, ¿no están viendo la depauperización de la vida, de la convivencia, de las libertades, de la política en general? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que salir alguien? No, decía Javier que yo no es que esté en desacuerdo, pero sí tengo mis dudas. Alguien que diga, no, yo es que quiero una España para integrar a todos. Pues yo no quiero integrar al que odia a España. Quiero decir, no quiero integrar al que no viene a respetar las leyes o al que viene a combatir las normas de convivencia. Yo no quiero integrar al que viene a robar o al que viene a delinquir. Yo no quiero al que coge y saca su dinero y se lo lleva a paraísos fiscales. Yo no quiero integrar al que quiere coartar mi libertad de expresión o mi libertad de conciencia. Yo a ese no lo quiero integrar, porque el día que lo integre, ese es el que destruye la democracia en base a la democracia. Entonces, no quiero integrarlo. Al contrario, lo que quiero es sacarlo del sistema para que no influya. Es decir, a todo lo que es el sanchismo sociológico. Entonces, si vamos con ese discurso, que es un discurso muy socialdemócrata de parte del Partido Popular actualmente, hace que estén como estén estancados. Oiga, si usted va a representar lo mismo que lo que hay, pues yo prefiero lo que hay, porque al menos es más original y auténtico. Usted no sabemos lo que es, ¿no? Hay que romper un discurso de decir, oiga, yo me quiero cargar el sanchismo,
del 0 al 100, de la A a la Z. Y cuando me lo quiero cargar es todo lo que representa. Yo quiero una cosa diferente. Y a partir de ahí la pregunta, ¿y qué es lo diferente? Bueno, pues se lo explico. Pero no es, no, yo me quedo con esto, no, porque entonces es cuando España ya no cambia. Y entonces no habrá ni un Meloni, ni un Trump, ni nadie que nos pueda salvar. Y luego ya lo de los medios ya sería otro cantar. Que además los medios son muy con perdón de la expresión, son muy prostitutos. Es decir, mañana hay otro gobierno y se van con ese gobierno. Claro, hombre. Claro, es que el que le pone la pasta es este. A ver, yo siempre, o sea, siempre terminamos dando al PP y bueno, yo hay veces que pienso que deberíamos ser más misericordes con ellos, pero me lo has puesto votando y no puedo evitarlo, ¿no? Ese es por nuestra vena católica. Lo de la misericordia es por nuestra vena católica y nuestro sentimiento católico, claro. Total. Pero claro, hablas del Partido Popular. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos que a mí me parecieron muy preocupantes. El primero, el Partido Popular se posiciona a favor de Kamala Harris en la campaña electoral. Eso fue tremendo. A favor de Kamala Harris. Sí, decía Churchill que el establishment de los partidos de izquierda siempre es más radical que sus bases y que el establishment de los partidos de derecha siempre es mucho más centradito que sus bases. Y puede ser verdad. Pero bueno, de ahí a apoyar a Kamala Harris no estamos hablando del mismo Biden, de Obama, de los Clinton, o sea, estamos hablando de Kamala Harris, ¿no? Pues el Partido Popular apoyó a Kamala Harris. Y luego, si tenéis oportunidad, hay una entrevista en el diario El Mundo que le hacen a Feijóo justo antes de las elecciones de julio del 23, donde la primera parte Feijóo habla de lo que es el sanchismo, que le parece fatal, que tal, que no sé qué. Una entrevista que está grabada, o sea, que tú puedes ver el desarrollo de la entrevista, ¿no? Y en un momento determinado el periodista le dice, bueno, ¿y si es tan horrible el sanchismo, qué leyes quieren derogar? El silencio, hasta que inicia la respuesta Feijóo, es atronador. Atronador, dices, pero ¿cómo que? O sea, a mí me dicen qué quieres derogar del sanchismo y te fundo el podcast, Miguel. Es decir, estoy aquí 3 horas y media diciendo todo lo que quiero derogar del sanchismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿el problema es del instrumento, que es el Partido Popular, o es de la sociedad? Bueno, yo creo que hay problemas en los dos sustratos, ¿vale? Yo creo que en los partidos políticos de la derecha en España ha habido cierto temor, o sea, ha habido dos cosas. En primer lugar, una mala estrategia, ¿vale? Es decir, el Partido Popular está muy preocupado por un porcentaje muy pequeño de sus supuestos votantes, que son los que vienen de votar a Ciudadanos, incluso algún socialista despistado, y se olvida de que a su derecha hay quizá 3, 4, 5 millones de votantes diciéndole, oye, hazme un guiño y me voy contigo, ¿no? Entonces, por esos 300, 400.000 supeditan toda la estrategia del partido. Cosa rara. Bueno, vamos a dejarlo en rara. Segunda cuestión. No, es que la gente no me lo compra. No, es que los postulados que tú defiendes, la defensa de la vida, la defensa de las instituciones, la defensa de la unidad nacional, la defensa de unas fronteras fuertes, de una inmigración legal, no, todo eso la gente no me lo compra. Y la respuesta a eso es, ¿y a qué te dedicas? Es decir, la política es convencer a la gente. ¿O tú te crees que en el año 82 todos los votantes del Partido Socialista estaban deseando votar a favor de la integración de España en la OTAN? No, pero salió el señor González y los convenció. ¿Tú te crees que en los 2000 en Madrid había un fervor en la calle a favor de los hospitales públicos de gestión privada que puso encima de la mesa Esperanza Aguirre? No, pero se les explicó a la gente y se les convenció. Pues caballero, trabaje, salga todas las mañanas, intervenga en un podcast como este, vaya a medios de comunicación y explique cuál es su postura. Y encima tienen la enorme ventaja de que hay un sustrato de gente que por miedo, tradición, no complicarse la vida, lo que sea, les vota. Encima, ustedes tienen la seguridad de que no tienen no tienen suelo, tienen un suelo para, oye, o sea, el peor de los resultados del Partido Popular, que fueron 66 diputados, oye, más los quisieran muchos partidos, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que ir para allá. No obstante, un mensaje de esperanza. El panorama mediático y de poder del sanchismo es brutal.
Y como decía antes, yo creo que van a por todas. Pero también hay que poner la atención en una cosa. Con su control del poder político, con su injerencia judicial, con su control de los medios de comunicación, con su control del dinero de los empresarios, en cualquier momento de la historia estaríamos muertos. Muertos. Civilmente, políticamente hablando. Sin embargo, aquí estamos, ¿no? Esa es la esperanza. Es decir, Trump sale de la nada y me dirán, bueno, era multimillonario. Venga, vamos a otro ejemplo. Milei sale de la nada, a través de estos medios. La opción favorita de los chilenos, a pesar de que no haya podido gobernar, que es José Antonio Kast, lleva 5 años sin conceder una entrevista a un medio de comunicación regular. 5 años. Cada vez que sube un post, cada vez que sube un vídeo, le ven millones de chilenos. Bueno, ese es el engagement, esa es la relación que hay que crear, ¿no? Y Aznar, partes de Milei. Y Aznar ganó unas elecciones sin ser entrevistado por la SER ni El País. Que es que parece que hay que pasar por el tamiz de ellos para ser validado, que es el tablero inclinado en el que cierta derecha todavía no se entera. Oiga, yo no tengo por qué ser validado por la izquierda, sobre todo la izquierda más extrema y totalitaria, para poder participar en el juego. O sea, ¿qué es esto de que yo para poder jugar necesito que la izquierda me valide? Eso lo han entendido muy bien. Has puesto un muy buen ejemplo de Kast, de Milei, que yo creo que es el que mejor lo representa. Un señor que hace no 20 años, 6 años, se daba de leches en las tertulias televisivas contra todo el peronismo, él solo, y a base de decir lo que ningún político decía y de retratar la realidad tal como está y de llamar a los políticos como son. Porque a mí me preguntan muchas veces en las conferencias que doy y las charlas y tal, oye, pero ese lenguaje de Milei aquí en España, digo, en la situación actual encajaría perfectamente. Porque yo palpo tal desánimo, tanta desesperanza, tanta falta de ilusión en que España mejore por la clase política en general y porque la gente ha considerado, y eso también es un éxito de la izquierda, de que todos los políticos son iguales, cuando quien depaupera la vida pública, la empobrece y tal, es la izquierda, generalmente, ¿no? Pero la izquierda ha conseguido que en la sociedad vea a todos los políticos iguales. Y como la mayoría de los políticos de ahora han nacido, crecido y se han amamantado los partidos políticos, ¿no? Es decir, no tienen vida más allá de eso, pues su única salvaguarda es seguir chupando de ese bote. Pero hay mucha gente que está perfectamente preparada para escuchar a un líder, como pasó Milei en Argentina, llamarle ladrones y chorizos a los políticos. Y está preparada para decirle, usted es un corrupto y un inmoral, y usted es una vergüenza. Está preparada para ese lenguaje. O sea, que no nos convenzan de lo contrario, de, no, cuidado, porque hay que ser... Una cosa es ser educado y respetuoso con quien lo está haciendo en las formas y en el fondo, y tal como yo lo veo, otra cosa es ser complaciente y suicida con aquel que te está robando y te está quitando la libertad. Oiga, el que te roba y el que te quita la libertad es un ladrón y es un liberticida. Y hay que llamarlo así, porque es la denominación correcta. Yo se lo digo muchas veces a cualquier progre que digo, vamos a ver, si una persona, yo voy por la calle o va mi madre, va cualquier persona y llega alguien y me roba la cartera o me roba el bolso, yo no puedo gritar por la calle al ladrón, si es lo que es. ¿No? ¿Qué le digo? Claro. Disculpen, paren a ese ciudadano honroso que se ha llevado mi cartera. Oiga, vamos a dejar el lenguaje políticamente correcto. Al ladrón. Pues en la política igual. Pero ¿sabes qué, Fran? Al ladrón. ¿Sabes qué, Fran? Yo creo que eso, o sea, el que no haga clic España está un poquito anclado en una cuestión que yo creo que es muy difícil de superar todavía. Creo que se está superando en parte, pero todavía no está superada, y es que el lenguaje, ese tipo de lenguaje que haría falta, o sea, un Milei, una Meloni aquí, un Bukele y tal, sobre todo un Milei, aquí se entendería en España como guerra civilismo. Es decir, y esto lo voy a relacionar con el tema de los liderazgos de cada uno de ellos. O sea, Trump, Milei, Meloni, Bukele, no es, por desgracia, Feijóo. Podría llegar a serlo Abascal, pero creo que si Abascal endurece el lenguaje, que desde luego lo hace, en la mayor parte de la población en España, como tenemos ese complejo todavía, lo relacionamos con, enfrentamiento muy directo, ese lenguaje te lleva a un guerra civilismo y hay unos fantasmas en este país que son insuperables, yo creo. Por eso lo veo difícil. No sé qué piensas tú de esto, Javier. A ver, yo estoy de acuerdo en que hace falta líderes, ¿no?
No obstante, vuelvo al principio. Un líder sin proyecto no es nada, ¿vale? En España hemos visto fracasar a líderes espectaculares, con unas dotes de comunicación, una empatía increíbles, porque no tenían proyecto detrás, ¿no? Entonces, busquemos al líder, sí, pero hagamos un proyecto, porque incluso puede ser que el proyecto gane con un líder regulero. Lo que nos va a salir mal es encontrar un buen líder sin proyecto, porque entonces nos caemos con todo el equipo, ¿no? Exacto. Ese es el tema. Entonces, más allá de buscar nuestro Milei, nuestro Bukele, nuestra Meloni, vamos a armar lo que ellos armaron, conceptual e intelectualmente, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque pasa con Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Dicen, no, es que Isabel Díaz Ayuso no funcionaría fuera de Madrid, y yo me pregunto, entonces, ¿por qué la llevan de tour por España cada vez que hay elecciones regionales? ¿Por qué? Claro, bueno, es que Milei, tendríamos que estar en Argentina. Oye, ¿y por qué todos los líderes del mundo van a hacerse la foto con Milei para que les identifiquen con Milei y lo tratan de llevar a sus países? A ver si es que sus recetas también van a funcionar aquí. Y tenemos un problema, ¿no? Y luego, además del proyecto, yo creo que hay una manera de hacer las cosas. Los tres somos futboleros, no es cuestión de entrar, pero dejadme que os ponga un ejemplo. Esto es como cuando a un jugador le entrevistan en zona mixta después de un partido. Si dice, bueno, lo hemos trabajado muy bien, es un rival muy complicado, tal, inmediatamente desconectas. No escuchas lo que dice el jugador. ¿De acuerdo? Correcto. Tú pones atención cuando alguien sale de lo establecido. Y esto es lo que ocurre con la clase política. Si tú me empiezas a hablar del Green Deal, de no, porque el consenso, porque tal, porque no sé qué, la gente no te escucha. Te votará o no te votará resignada o por oposición a otra cosa, pero no te escucha. ¿Qué han conseguido Milei, Trump? Ojo, y la gente que está enfrente de esos modelos. ¿Qué consigue López Obrador, que consigue Pablo Iglesias, que se pegó en todas las tertulias de España? Que la gente les escuche, que cada vez que digan algo generan expectación, porque saben que se van a salir de los círculos preestablecidos. Y eso es lo que necesitamos. Y en España Isabel Díaz Ayuso lo hace, por ejemplo. Y de repente consigue que le escuchen gente que en principio no deberían escucharle o no deberían tener simpatía por su mensaje, pero se ha salido claro, del carril habitual, ¿no? Y eso es un poco lo que hay que reclamar. Yo creo que en España sí hay una herencia histórica con el tema guerra civilista y demás, pero cada vez menor. Es decir, tampoco mitifiquemos las barreras que tenemos enfrente, ¿no? De hecho, si os acordáis, este gobierno vino con una de las banderas que era rebajar el derecho, la edad para ejercer el derecho al voto, y se han dado cuenta que no les saldría rentable con la gente de 16, 17 años. ¿Por qué? Porque, claro, esto es interesante, porque vienen dando duro, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque esta gente no había oído hablar de Franco en su vida. De hecho, lo comentaba el otro día con un amigo, en las culturas antiguas el mayor castigo era el olvido. Los romanos, cuando querían castigar a alguien, borraban sus estatuas, borraban el nombre. Los egipcios lo tachaban en los papiros. Cuando tú te empeñas en sacar a Franco, hay mucha gente que dice, memoriae, que se llamaba. Claro, la gente dice, oye, ¿quién era Franco? Y la gente se mete en sus fuentes de información, y algunos dicen, oye, pues a mí esto me convence. No es mi caso, ojo, no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que habrá más franquistas cuantas más veces el gobierno use a Franco como comodín para justificar sus fechorías, ¿no? Es decir, si el mensaje es, si estás en contra de este gobierno, es franquista, Franco ha dejado de estar de moda a tener millones de seguidores en España. Si aceptamos esa estructura mental que ha puesto el gobierno encima de la mesa, entonces se multiplicarán los franquistas. Es así, es tal cual. Sí, Miguel, adelante. Fijaos, perdona, Fran, una cosa que nos viene muy gráfica, creo que se ha quedado ahí Fresneda congelado, pero creo que nos escucha. Y es lo de... Vale, es lo de Musk de hoy, que le están diciendo que hizo el saludo nazi. Si tú ves el vídeo, tranquilamente ves que no es así. Porque además Musk, si te fijas un poquito en él, es un tipo que gestualmente su gesto corporal constante es extraño, y está diciendo mi corazón para vosotros y tal.
luego han salido, se han llenado las redes de fotos de gente haciendo el mismo gesto, pero insisto, solo hay que ver el vídeo para darse cuenta que esto es absolutamente absurdo. Y bueno, y ya han metido ese debate ahí, ¿no? Por eso digo que es que, claro, es que están infantilizando a la sociedad. De hecho, creo que ha sido Sumar que ha dicho que hoy se va de Twitter, la Universidad de Córdoba. O sea, ha habido una serie de cosas muy locas y la gente se lo compra. No, pero esto porque fíjate, yo he puesto un post en X de todos los líderes de izquierdas, Pedro Sánchez, Obama, Kamala Harris y tal, haciendo el mismo saludo que Elon Musk. Digo, esto también son nazis, ¿no? Zurdos limitaditos, ¿no? Porque claro, a ese juego pues sabemos jugar todos. Lo que ha hecho, has dicho la Universidad de Córdoba, que fue mi universidad, en verdad es una decisión de la conferencia de rectores, es decir, del sectarismo woke y de gente que impone su pensamiento y su ideología por encima de lo que debería ser una institución educativa y académica que debería representar a todos. Es decir, una institución académica y educativa debe estar donde la comunidad universitaria esté, no donde los rectores de extrema izquierda decidan. Entonces, como son así de sectarios y son así de totalitarios, porque les gusta jugar con las reglas a favor de ellos y el tablero inclinado, pues se van. Se van porque están podridos de ideología. Entonces, hay una comunidad universitaria que ya no va a poder informarse en X porque hay unos señores que son totalitarios de izquierdas que deciden que eso es así. Y más otros acomplejaditos que no son de izquierdas. Pero bueno, con tal de seguir y que les admitan en el grupo y en el club, pues ahí sí ven a lo que digáis todos. En Twitter los echaban. En Twitter los echaban. En X no los echa, se van ellos solo porque ya no les gusta. Pero claro, porque están acostumbrados a la censura que había antes. Entonces, es lo que le ha gustado a la izquierda toda la vida, que es censurar, prohibir y decir lo que es correcto o no es correcto. Y cuando ha llegado alguien, y esto hay que decirlo, es decir, que la izquierda se va de X porque odia la libertad. Entonces, como ha llegado alguien y lo que ha dicho es, oiga, esto a partir de ahora va a ser la propia comunidad la que se va a autogestionar y va a decir, no va a decir, sino que con datos en la mano va a decir si lo que usted publica es bulo o no es bulo. Y como la comunidad está desmontando la mentira de los medios tradicionales que se inventaban las noticias, que las retorcían, que las sesgaban, cortaban la información para que dijeran lo que querían decir para manipular a la gente, no soportan eso. Ellos quieren volver al statu quo anterior, que es yo publico una noticia y como Twitter, que es la red que me acoge, me la acepta, la mentira, porque es de los míos, eso es lo que se instala. Y como a eso no puedo volver, pues me voy de aquí, porque yo la libertad no la soporto. Entonces, cuando hablamos de la imposición del lenguaje y de tal, hay que empezar a hablar de eso. Se van de X porque odian la libertad y porque son liberticidas. No por una cuestión de bulos, no, los bulos son ellos. Por eso, como están acostumbrados a los bulos, se va. Ahora se va a la comunidad universitaria. Perfecto. Ahora se va toda la izquierda política. Pues cierra usted al salir. Ahora se va fulanito, menganito. Oiga, tanta paz lleve como descanso deja. Adiós, muy buena. O sea, que se vayan. Pero es que también hizo eso Trump en su momento. Oiga, a mí Twitter no me gusta, me voy y tal. Y al final no le salió bien. No le salió bien porque lo que quiso montar paralelamente a Trump cuando se desencantó de Twitter, con razón, porque le canceló la cuenta, o sea, se la prohibió, no le salió bien. O sea, a estos tampoco les va a salir bien. Lo que pasa es que, claro, tienen que sacar la patita totalitaria. Pero he dicho antes una cosa, Javier, claro. En el ecosistema actual, decimos, es que es muy complicado que salga alguien ahora en las tertulias, porque los medios no son hace 15 años, y que se salga de ese círculo y rompa los esquemas, como en su momento lo rompió Pablo Iglesias, más de este lado, o Albert Rivera en su momento, cuando llegó y en Cataluña dijo, basta aquí de bailarle el agua a esta gente son totalitarios y fuera. Y Ciudadanos creció hasta llegar a ganar unas elecciones en Cataluña, cosa que no había pasado nunca por un partido realmente constitucionalista, porque yo al PSC no lo considero constitucionalista. Lo digo para que se entienda. Entonces consiguió un hito ese partido que desgraciadamente ya no existe. Pero eso ahora es imposible. Tú ahora a un medio tradicional, y eso lo entendió muy bien Trump en campaña y también Milei. Trump no concedió ninguna entrevista a un medio tradicional. Se fue a los podcasts que tenían millones de visualizaciones y visitas superiores a los medios tradicionales y se iba a podcasts segmentados o de lucha libre
o de empresas o de emprendedores tecnológicos y se iban a esos chavales o a esos tal y le daban entrevistas a ellos. No se iba a la NBC, a la CNN, no se iba a esos. Entonces, ahora en un medio tradicional no te permite salirte de ese círculo, porque si tú vas a un medio tradicional y dices, oiga, yo estoy hasta las narices de este chorizo, de este ladrón, de este corrupto, que es Pedro Sánchez o Montero y tal, primero, no te dejan terminar la frase. Y segundo, ya no te llaman más. Entonces, tienes que venir a canales como este y otros a decirles esa verdad. Y eso es lo que la izquierda y la derecha complejada no admiten. Entonces, es complicado hoy, y estoy hablando de hoy como si la anterior fuera hace 100 años y fue hace 10 años. Hoy es muy complicado en España abrirte paso en esos medios, porque yo hago un seguimiento y cuando alguien se sale, ya es que no lo llevan. Y te lo dice alguien que lo ha sufrido, que solamente, y con datos, o sea, no eran opiniones, eran datos, y yo, oiga, en base a estos datos, yo concluyo que esta persona es un ladrón. Ya no te lleven más. Entonces, ¿cómo rompes ese círculo? Bueno, yo lo primero creo que hay que dar todas las batallas. O sea, si te llama un medio de comunicación, hay que dar el mensaje siempre, ¿no? Esto yo recuerdo, volvemos al Partido Popular, cuando decidieron en la época de Rajoy no ir a determinados lugares. No, tú tienes que tratar de que el máximo número de personas te escuche. Pero eso tiene una condición necesaria y es la seguridad de tu mensaje. Eso, bueno, sí, otra anterior, que tengas un mensaje que dar, ¿no? Esas son las dos condiciones, pero tienes que ir a todos los sitios, ¿no? No miren, yo no voy a La Sexta. ¿Cómo que no? Yo voy gratis a La Sexta. Mañana, que me llamen, ¿no? Hay que darlo, pero hay que efectivamente ver cómo lo han conseguido los demás y en eso Trump yo creo que ha sido un maestro, Kast, Milei, ¿no? Decías antes, Fran, que la izquierda odia la libertad. Yo estoy radicalmente de acuerdo con eso, pero creo que la izquierda tiene un problema con el debate en general, con un debate digno de tal nombre, porque sus argumentos ya no existen. La izquierda, cuando deriva en woke, lo que defiende son emociones, no hay un raciocinio detrás, no existe. Entonces, ¿por qué cancelan? Porque cuando tú tratas de llevar el debate hacia una cuestión ordenada y cruce de argumentos, ellos te pueden decir, ya, pero ¿qué te dicen? No, pero es que no sé quién se sintió ofendido. Esto me hace mucha gracia. Vamos a ver, tú o te han ofendido o no. Porque sentirte ofendido, yo me puedo sentir ofendido por muchas cosas, ¿no? Y no, por tanto, tienen que ser ilegítimas. Entonces, la izquierda no solamente odia la libertad, sino que la izquierda, después del 89, cuando cae el muro de Berlín y ven que su chiringo no funciona, deriva en un tema sostenido por emociones que no permite, no es que no facilite, es que no permite una discusión racional. Yo animo a todo el mundo a ver los discursos de Kamala Harris, los discursos de los opositores a Milei, de Petro, son todos apelando a lo mismo. Apelan a las tripas, a las emociones. Algo que, o sea, tú no puedes discutir con alguien si a ti te gusta más el color verde o azul. Pues a uno le gustará más el verde o azul. No existe. Es decir, la izquierda nos arrincona a una manera de pensar en donde el intercambio de ideas directamente no tiene lugar. Y esto es lo verdaderamente grave, lo verdaderamente urgente que la gente entienda, ¿no? Si hace 20 años uno abría un periódico, veía que uno proponía gestionar los hospitales, como decía antes, de una manera o de otra, o el transporte público, o lo que queráis, o incluso la política exterior. Ese debate no existe hoy. No existe. Pero eso, porque Javier, no hay debate. Perdona que te interrumpa, porque esto es interesante, muy interesante esto que estás diciendo. Y te lo dice alguien que ha dirigido varias campañas electorales y hasta muchas campañas electorales. Claro, cuando estudiamos el perfil del votante, sociológico del votante, claro que se tiene en cuenta si debemos ir hacia un terreno de debate más racional, de ideas, o hacia un territorio más visceral, sentimental, de tripas. Cuando tú sabes que desde el principio de los tiempos, ya desde que Quinto Tulio Cicerón escribió ese breviario de campaña electoral, uno ya sabe que las emociones son las que movilizan electoralmente al votante y que son los sentimientos los que acaban determinando una opción u otra. Es decir, no por un factor racional de
no, porque mira, yo me he leído el programa de este y creo que sobre esto tal, o uno, mira, esto es muy sensato porque ha reflexionado, sino este me gusta porque ha dicho esto, o este me disgusta porque ha hecho o ha dicho lo otro, ¿no? Es evidente que ahí todos trabajan igual, porque Milei ha ganado también por lo emocional. Es decir, Milei, Claro. independientemente de que haya dicho voy a meter la motosierra, que es un aspecto simbólico pero emocional de coger la motosierra, o cuando salía con los post-it pegados diciendo el ministerio de no sé qué, Sí. fuera, no sé qué, fuera, fuera. Todo eso es claro, es fantástico esa idea, pero es una metáfora simbólica emocional de lo que va a ser su gestión y su mandato. Es decir, no hay que decir, te voy a explicar por qué la inflación, no sé qué, no sé cuánto. No, era imposible convencer a gente que no entendía de eso. Entonces, eso ya está estudiado. ¿Por qué se van a lo emocional, a las vísceras, a las tripas? Porque saben que funciona. Entonces, de este lado, no hay que combatirlo con raciocinio, que también, pero ojo, con un raciocinio inteligente. No con un raciocinio de vamos a intentar. No, hay que ir también a lo visceral, pero saliéndose de ese círculo. Por eso digo que es compatible y yo entiendo cuando tú dices, entiendo porque como consultor y como periodista defiendo que hay que ir a todos los medios y que tu mensaje se amplifique en el mayor lugar posible. Pero también entiendo que, porque esto lo he hablado con muchos clientes y candidatos, cuando se decide no ir a un medio, el por qué no se decide. Oye, si el medio al que voy, vamos a pensar que todo su target, el 99% es de izquierda, es decir, sé que no me van a votar, ¿vale? Pero yo voy a ir. Pero si además sé que ese medio edita la entrevista de tal forma que lo que yo digo no llega porque lo manipulan, claro, el resultado que sale es peor que no haber ido. Y pongo el ejemplo, porque me ha pasado con clientes políticos y empresariales con el caso de Jordi Évole. Oye, ¿debo ir o no debo ir? Tío, que son 4 millones de... Digo, no vayas. Digo, no vayas porque lo que va a salir de ti no es bueno. Porque si tú dices una respuesta correcta o algo importante o brillante, te lo van a editar, te lo van a cortar, te van a mezclar dos frases inconexas que dijiste hace media hora, van a parecer que estás diciendo lo mismo y te van a presentar como una persona que tú no eres. Y tenemos los ejemplos así. Es más, hasta el propio Évole ha llegado a reconocer que él edita las cosas y lo que no le gusta o no le conviene lo corta. Entonces, por eso yo ya he definido que no, a ciertos medios no hay que ir, porque la imagen que va a salir de ti, aunque tu mensaje se amplifique, no es la que tú quieres. Y vas a tener que tirarte una semana desmintiendo que tú no has dicho eso, que tú no eres así, que no sé qué. Entonces, mejor no vayas. Y eso es lo que hace, por ejemplo, ahora Ayuso en ciertos medios. No, es que Ayuso no va a la sexta. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no le vais a dar libertad de que exprese su mensaje, si la vais a manipular, si la vais a cortar, si la vais a... Claro, eso es otra cosa, ¿eh? O sea, otra cosa es que no te dejen exponer tu mensaje, que lo trituren, que lo modifiquen. Claro, eso, claro, entonces no vayas, ¿no? Pero yo me refería a que en un momento donde tú no tienes la seguridad de tener ningún gran medio de comunicación de tu lado, en un momento donde además la sociedad cada vez desconfía más de los medios de comunicación, porque, ojo, los medios de comunicación, entre comillas, y dicho rápido y pronto, se han vendido, pero la realidad es que la sociedad ha abandonado los medios de comunicación tradicionales. Ellos tienen un problema muy gordo con eso, ¿no? Ya no influyen tanto como antes, ¿no? Bueno, pues en ese contexto yo creo que debes acudir a cuantos altavoces te den, o tú o los portavoces que tú tengas, sea el frontón del pueblo o las fiestas populares de la vendimia, me da exactamente igual, tú tienes que llevar tu mensaje siempre, ¿no? Respecto a lo emocional, a mí, Fran, o sea, me parece clave lo que has dicho, ¿no? El proyecto que está enfrente o que debe construirse enfrente de lo woke en España y que se ha construido en otros países no debe orillar lo emocional. Es decir, ¿cómo que nosotros no tenemos cosas con las que emocionar a las personas? ¿Es que la familia no moviliza a la gente? Después de toda la intervención y el sectarismo en educación, encuesta tras encuesta del CIS de Tezanos incluso dice que la familia es la institución más valorada por los españoles durante los últimos 40 años. ¿Tú no puedes emocionar defendiendo a la familia? No me lo creo. ¿Tú no puedes emocionar defendiendo la vida? Lo que tienes es que cambiar la estrategia. Tú no puedes estar diciendo, no, mire, el aborto, Dios mío, tal, no sé qué, que es verdad, ¿no? Tú tienes que decir, oiga, por ejemplo, os doy un ejemplo con la vida, ¿no? Las encuestas de las mujeres que deciden abortar, una tras otra, dicen que la principal causa es la falta de recursos. La falta de recursos. Entonces, ¿qué estamos convirtiendo? ¿La maternidad en un privilegio de mujeres ricas?
hay que darle la vuelta, hay que ser inteligente y hay que apelar a las emociones. Nosotros lo tenemos también. Oye, con la unidad nacional no se puede, no puedes tocar las emociones. Vamos, hombre, ¿de qué me estás hablando? Entonces, la situación es que cuando tú apeles al conjunto de la sociedad tiene que ver, como decíamos antes, un proyecto y un proyecto ilusionante, porque eso te permite incluso tomar medidas impopulares, y lo vimos con Milei. Caballeros, no hay plata. No va a haber la paguita de no sé qué ni la paguita de no sé cuántos. Necesitamos arreglar el país para ponerlo en vereda, y por eso no os puedo dar el dinero que estabais acostumbrados. Lo hizo Thatcher en el Reino Unido. La medicina es amarga, pero el enfermo la necesita desesperadamente. Eso te permite, eso no es, joder, qué suerte tuvieron, no, que había medios de comunicación. No, es que la gente entendió el mensaje, la gente se ilusionó con el proyecto y dijo, bueno, pues este proyecto tiene sus costes, ¿no? Qué decir de Bukele, qué decir de muchos otros, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, yo no sé si es miedo yo no sé si es pereza, yo no sé si es que creen que poniendo encima de la mesa un proyecto se va a disgregar la gente, porque uno va a decir, yo soy el del Frente Nacional de Judea y yo del Grupo de Liberación de Judea. No sé si es esto, pero creo que sea por lo que sea, es un error. Es un error y lo hemos vivido en España recientemente, insisto, es que no hace falta irse tan lejos, es que ha habido personas en España que han concitado esa ilusión, también en nuestras filas, y han conseguido que la gente les apoye. Entonces, dejémonos de tonterías, dejémonos de miedos, dejémonos de hacer las cosas, de hacer experimentos con la gaseosa. Esto es muy antiguo y ya se ha probado que es cierto. E imitemos... Me parece que ahora que habláis del tema de lo emocional, o sea, ¿por qué descartar lo emocional? La manera en cómo han comunicado, por ejemplo, Trump y Milei, porque ellos fueron a lo emocional con base racional. Cuando Milei dice, claro, este ministerio a tomar por saco, es porque ahí era un despilfarro. Lo que ha hecho Trump, nada más tomar posesión de la orden ejecutiva de los dos sexos en el país, o sea, masculino y femenino, es porque ya dijo que lo iba a hacer y al final lo ha terminado haciendo. Lo de el acuerdo climático de París de largarse a tomar por saco también, lo ha explicado, ha dicho, vamos a ver, es que al final China es la que más contamina. Lo de irse de la Organización Mundial de la Salud, ponemos mucha pasta, los chinos menos y encima nos colocan un virus. Entonces, claro, o sea, es todo emocional, pero con una base racional. Pues es una manera también, a lo mejor, aquí en España que se tiene que imitar de comunicar eso, ¿no? Claro que sí. O sea, yo creo que, como te decía, hay emociones muy fuertes y muy asentadas en el ser humano y en la sociedad española que te permiten comunicar tus decisiones racionales que hay detrás, ¿no? También, como nos pasamos el día aquí hablando con mucha gente y demás, no, es que cómo vamos a quitar determinadas coberturas de la seguridad social y demás, que ¿cómo lo vas a quitar? Pues mire, vamos a dejar de financiar el cambio de sexo y vamos a pagar, por ejemplo, la oftalmología de los menores, ¿no? Oye, ¿por qué los niños se tienen que ir a los ópticos costándole un dineral a sus padres? ¿No? Eso no es emocional, pero tiene una carga política irracional absoluta, ¿no? O los dentistas, porque no hay dentistas públicos en España. Sin embargo, tiene que haber psicopedagogos de la sexualidad en los colegios, ¿no? Es decir, nuestro proyecto no es el proyecto de una élite fría, obsesionada con el dinero, alejada de la realidad. No, nuestro proyecto también es aquel que conmueve hasta el último de los españoles y que apela, desde luego, a la racionalidad, pero también a sus más profundos sentimientos, ¿no? A su familia, a su país, al sentimiento de igualdad. Es decir, no hemos hablado de ello, ¿no? Pero nos dirigimos hacia un país, si es que triunfan los malos, en donde seamos ciudadanos de primera y de segunda dentro del mismo país, ¿no? El proyecto separatista de poner fronteras parece que ha decaído y ahora de lo que va el asunto es de crear un país en donde haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de dónde vivas, ¿no? Y explicar esto no se puede explicar apelando a las emociones. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo me imagino levantando a mucha gente en Badajoz diciéndoles que si se sienten diferentes a alguien de Vic. Y eso no es meterse con los de Vic. Eso es reclamar que el de Vic es igual que el de Badajoz. Y yo, sinceramente, me imagino a mucha gente emocionándose con este discurso. Entonces, claro, insisto, más allá de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo,
porque así lo exige la moral, digámoslo así, yo creo que es imperativo desde el punto de vista estratégico. Es que muchas veces en el ámbito político se ven maneras de actuar de tiempos pasados, ¿no? Hay cosas que a uno le sorprenden, ¿no? No, esto la Unión Europea dirá algo, ¿tú crees? Vamos a revisar que la Unión Europea ya no es el proyecto de Schuman y compañía, que la Unión Europea es otra cosa. Entonces, no nos fiemos de los que hace 40 años salvaron los muebles o de la misma manera de comunicar de hace 40 años. La sociedad ha cambiado. No solamente que haya generaciones nuevas, también la generación de gente más mayor ha cambiado de manera de pensar. Entonces, eso exige una estrategia nueva, no solamente un proyecto, que es lo de menos, pero lo demás es una estrategia. Es decir, qué menos que entender ese movimiento tectónico electoral, sociológico, ¿no? Con esto lo podríamos terminar, pero ¿sabéis? Y abro la espita para el siguiente capítulo. ¿Sabéis por qué la mayoría de eurodiputados y eurócratas de Bruselas odian tanto a Elon Musk? Que le acusan de interferir en las elecciones y en los países y tal. Porque Elon Musk es el único capaz o el que tiene la información para demostrar cómo todos estos eurodiputados están de corrupción hasta las cejas. Y cuando digo hasta las cejas es hasta las cejas, y pongo un ejemplo concreto. Todo lo que nos han inflamado en estos años sobre la necesidad de poner placas fotovoltaicas a costa de árboles y montes por doquier, lo que subyace detrás es que hay 5 que se están forrando y esos 5 que se están forrando han pagado a todos los que han votado a favor de que se instalen esas placas fotovoltaicas y que esa información algún día saldrá, como en su momento salió a todos los eurodiputados que habían sido untados por Marruecos con decenas de millones de euros para favorecer los intereses de Marruecos en contra de los intereses de países miembros de la Unión Europea. Cuando esa información salga, que igual sale dentro de 20 años, o a lo mejor Elon Musk la publica algún día, por eso no quieren y por eso dicen que interfiere en la democracia. Porque la Unión Europea, los que mandan en Bruselas hoy, y el otro día Meloni estuvo genial cuando dijo la capital de Europa debe ser Roma, ser fantástica. Roma, Roma es lo que define Europa, son los cimientos de la Europa. Es decir, no tiene que ser la oficina donde los eurócratas te dicen lo que tienes que hacer, sino donde las raíces vitales de Europa nacieron. Entonces, las raíces vitales de Europa nacieron ahí. Entonces, me pareció maravilloso y eso hay que repetirlo todos los días. Los eurócratas de Bruselas son un nido de corruptos, en su gran mayoría, y están pagados por esto. Entonces, hoy son las placas fotovoltaicas y mañana será otra cosa y votarán eso porque están hasta arriba de corrupción. Por eso odian a Elon Musk. Y Elon Musk tiene esa información para decir, miren ustedes, les traigo a los 40 de este grupo parlamentario, 60 de este grupo parlamentario que recibieron fondos y dinero, más allá del grandísimo sueldo que cobran públicamente, para apoyar que se instalen placas fotovoltaicas por toda Europa que no aportan absolutamente nada, para que se cierren centrales nucleares en España o para que se arranquen 200.000 hectáreas de olivo y se expropien campos y tal. Esto es lo que han recibido por apoyar eso o por tal. Entonces, por eso le odian. Y eso un día, pues lo hablaremos tranquilamente. O sea, yo más allá también, por terminar, ¿no? Más allá de estas cuestiones, que bueno, lo veremos, yo creo que vamos a saber muchas cosas en el corto plazo de tiempo. Hay una pregunta recurrente en Bruselas, ¿no? En la capital del Imperio belga, como decía Thatcher, y es ¿por qué hay la desafección con Europa? Bueno, Fran lo ha explicado perfectamente, ¿no? Porque, y también se puede revisar el discurso de ayer de Trump, porque las prioridades de Bruselas están muy lejos de las prioridades del europeo medio. Es así, es decir, ellos han construido para empezar, han pervertido el espíritu de la Unión Europea. Fran también lo recordaba con el discurso de Meloni. Hay que recordar quiénes fueron los padres de la Unión Europea, todos cristianos confesos y con un proyecto claramente anclado en los principios del humanismo cristiano. Hay que recordar de dónde viene la bandera de la Unión Europea, que no son los estados, no, es la corona de la Virgen Inmaculada. O sea, me da reparo decir esto porque en cuanto se enteren de verdad la van a querer cambiar, claro, pero bueno. No, es verdad, es Roma, Grecia y la cristiandad. Es que esos son los 3 pilares, Roma, Grecia y la cristiandad. Entonces, ¿cómo que hay desafección con la Unión Europea?
bueno, yo les pregunto a estos señores que se preocupan, ¿qué es lo que la Unión Europea ha hecho por un europeo medio en los últimos 10 años? De verdad, no subvencionar poner bombillas LED o ventanas aislantes, ¿no? De verdad. Cuando en el este se han visto atacados o amenazados por los rusos, si no hubieran venido a los americanos, ¿qué hizo la Unión Europea? Oye, y los países del sur de la Unión Europea con una presión migratoria brutal, sometidos a un chantaje de los países del Magreb verdaderamente mafioso, ¿qué ha hecho la Unión Europea por estos? Oye, ¿qué ha hecho la Unión Europea por los pescadores que llevaban pescando en caladeros desde hace siglos? ¿Qué ha hecho la Unión Europea por los agricultores? ¿Qué ha hecho la Unión Europea por los estudiantes? Más allá de pagarles el Erasmus, que está fenomenal para tener primeras experiencias de todo tipo. Más allá de eso, ¿qué ha hecho la Unión Europea? Entonces, la desafección no es la causa, es la consecuencia de las cosas, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la Unión Europea. ¿Qué le molesta a la Unión Europea de Trump? Que no le reconozca como un interlocutor válido. Ojo, spoiler, es que la Unión Europea no es un Estado. He leído en una de las crónicas que al embajador europeo le sentó fatal que le sentasen al lado del representante de la OEA o el FMI. Últimas noticias, amigo, es que eres igual. Claro, es que lo mismo. Es que los estados estaban en un nivel superior. Últimas noticias, amigo, es que eso es la Unión Europea. Pero mira, esto lo decía Javier Kissinger. Kissinger lo decía muy bien cuando decía, oiga, es que cuando alguien llama a Estados Unidos, sabe quién se tiene que poner al teléfono, sabe quién es el jefe, o cuando alguien llama a China o a Rusia. Cuando yo llamo a Europa, ¿quién se pone? ¿Quién es el jefe ahí? Entonces, no hay un jefe. Entonces, es Ursulita. ¿Son las Ursulitas y Carmelitas de rigor? No, ¿quién? Podríamos decir que era Merkel hace unos años, porque era la que ordenaba y mandaba. Y así nos fue. Y así nos fue, evidentemente. Si nos pusimos en brazos de esa prusiana acomplejada, pues así nos fue. Pero eso fue es distintivo de que hoy Europa, por culpa de los burócratas de la Unión Europea y por no respetar el espíritu de lo que fue la Unión Europea, está hoy como está. Hace 15 años, el PIB de la Unión Europea y de Estados Unidos era el mismo. Hoy el PIB de Estados Unidos triplica al de la Unión Europea. China, hace 40 años, era un país donde la gente iba o andando o en bicicleta. Y hoy China es el país más innovador del mundo. Y hay que ver las calles que parece, en algunos sitios, una cosa universal, el futuro, galáctica, distinta. Es el futuro, ¿vale? Mientras que Europa sigue anclada y retrasada, porque como se ha dedicado a la burocracia, a la regulación, a la prohibición, aquí no hay empresas innovadoras, no hay empresas tecnológicas, no hay un ecosistema por las leyes de Bruselas que favorezcan el crecimiento y la innovación, no hay nada que haga el crecimiento, solo está en base a la subvención, a la regulación y al dinero que llega de a saber dónde, es decir, de los impuestos que pagamos todos. Entonces, y una cosa normal importante, que nos vean así, normal que nos vean así los chinos y los americanos. Y una cosa importante, para mí dos cosas muy importantes de la Unión Europea. Su papel exterior, ¿no? La Unión Europea reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. ¿Y qué más? Porque últimas noticias, a Maduro le da igual que lo reconozcas. ¿Qué más vas a hacer? Porque el resto de los bloques internacionales hacen, ¿eh? Yo no digo que envíes a la quinta flota, o sí, pero algo más vas a hacer, ¿no? No. Primera cuestión, política exterior, un desastre. Segunda cuestión, más allá de que se ha perdido el alma de Europa, ¿no? Jaime Mayor Oreja dice una cosa que a mí me gusta mucho, y es que Europa nació con alma pero sin cuerpo, era un proyecto, pero que no tenía materialización, y hoy Europa tiene cuerpo pero no tiene alma. Bueno, pues más de perder el alma, Europa se ha convertido en un club del eje franco-alemán, ¿no? Lo vimos en la Constitución Europea. No es que sea un gran defensor de que haya una Constitución para Europa, pero mientras algunos países votábamos que sí, votó que no Francia, se acabó la Constitución Europea. ¿Qué es esto de que los grandes temas de Europa se decían en París o en Berlín? Oiga, esto verdaderamente es un tema de todos los europeos o se trata de que bailemos al ritmo de la industria alemana y del dinero francés? Porque si es eso, me salgo. Es decir, lo hablamos, los países del este estaban muy preocupados con Rusia desde hace décadas, décadas. Pero como Alemania se llevaba bien con ellos, los países del sur de Europa llevamos décadas preocupados con el Magreb, pero como son amigos de Francia. Entonces, ¿cuál es el proyecto de la Unión Europea?
¿Cuál es el verdadero proyecto? O vamos a un proyecto donde los países se sienten en una mesa de igualdad los unos a los otros en función a su población. Yo no digo que Alemania tenga que tener el mismo peso que Malta, ¿no? Está claro que no, ¿no? Pero es evidente que esto o deja de ser un club franco-alemán o va a haber más Brexit o va a haber más desafección, porque realmente las personas no se sienten integradas, no se sienten llamadas a este proyecto, ¿no? Bueno, sobre esto, Sí, sí. y muy breve, ya Meloni ha desafiado ese eje. De hecho, Meloni ha conseguido que la propia Unión Europea acabe validando las políticas italianas, sobre todo en temas como la inmigración. Pero fíjate, ese escenario lo quiso cambiar Aznar con el famoso Tratado de Niza. Sin duda. Jaime Mayor Oreja conoce esa época como la palma de su mano. Y el presidente que se cargó eso fue Zapatero. Es decir, Aznar quiso cambiar ese monopolio, ese dominio del eje franco-alemán, y en el Tratado de Niza ponía a España al mismo nivel que Francia y Alemania. Además, esas negociaciones las contó en su momento Aznar, las contó también Chencho Arias y tal, con la oposición de Chirac en su momento, pero lo consiguió. Y lo que hizo Zapatero, por eso digo que el PSOE es el partido más desleal y traidor a España y a los intereses de los españoles, lo primero que hizo fue cargarse ese tratado para volver a ser sumiso a los intereses de Francia y Alemania, como ya hizo Felipe González y el Partido Socialista en los 70 y 80, cuando el sacrificio que le pidió a Alemania para poder avalar esa entrada del PSOE y tal fue que España, que era la séptima potencia industrial de entonces, dejara de invertir en su industria para que esa industria se fuera a Alemania. Es decir, sacrificamos la industria nuestra propia, que hoy nos daría una independencia económica mayor, para que se lo llevaran los alemanes. Eso fue obra del Partido Socialista. Y el estar situados en línea con París y Berlín y con un aliado fundamental como era Estados Unidos, se lo carga de nuevo el PSOE para ser los sumisos serviles de Francia y Berlín, enemistarnos con Estados Unidos y que Estados Unidos, de tener a España como aliado principal, tenga ahora a Marruecos como aliado principal en la zona. Eso es obra del Partido Socialista Obrero Español. Sin lugar a dudas. Y del PSOE State of Mind, no solamente del PSOE, ¿no? Lo hablamos en el anterior canal. Claro, de una manera. Sí, con Quintana Paz. Con Quintana Paz. Eso es. Sí. Antes de que Miguel nos enseñe la tarjeta amarilla, porque estamos ya en descuento, yo creo que también es importante hacer pedagogía, ¿no? Cuando tú reclamas un discurso como el que acaba de decir Fran, decir, bueno, pues España debe tener su peso propio, la gente enseguida habla de blancos o negros, ¿no? ¿Y entonces qué tenemos que hacer? ¿Enfrentarnos a Francia, a Alemania? No, que nadie habla de enfrentarse con nadie. Hablamos de defender nuestros intereses en pie de igualdad con el resto. Es evidente que Francia debe ser un socio indispensable para España. Es imperativo tratar de tener buenas relaciones con Marruecos. Ahora bien, si para tener buenas relaciones con Marruecos tenemos que renunciar a defender nuestros intereses, 1, 2, 3, responda otra vez, pues no me llevo bien con Marruecos. De eso se trata, de defender tus intereses. Lo mismo pasa con el gigante americano. Es decir, bueno, ha habido administraciones que han venido mejor y que han mirado mejor a España que otras. Aquí el asunto está en tener claro cuál es el papel que debe jugar España en el ámbito internacional, en el ámbito de la Unión Europea, y saber cuáles son sus intereses. Oiga usted, señora Meloni, señor Trump, señor Orbán, señor quien sea, oiga, ¿usted está dispuesto a respetar esto? ¿Está dispuesto a respetar a mis pescadores cuando pescan fuera? ¿Está dispuesto a reconocer que Ceuta y Melilla son españolas desde el siglo XVI? ¿Está usted dispuesto a reconocer mi herencia cultural en un continente de 500 millones de personas? Sí, pues entonces vamos a hablar. Que no, lamentablemente no podrá usted contar con nosotros. No le voy a declarar la guerra mañana. Es que este planteamiento simplista me parece de un infantilismo. No, yo no estoy hablando de mandar a la Legión a París, que a lo mejor me divertiría. No, es una cuestión de decirle a los franceses, oiga, nosotros no somos tu felpudo. Tú no puedes venir aquí a dictarme a mí nada, ¿no? Y lamentablemente el Partido Socialista es el especialista en esto, porque también culturalmente bebe de ese mayo del 68 en el que Francia representa la quinta esencia de todo lo que para ellos es relevante, ¿no? Un país absolutamente fallido, un Estado fallido, quebrado, y veremos a ver las sorpresas que nos da Francia en los próximos años. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos pasa.
No me he extendido mucho, ¿no? No, tranquilo. Una hora y cuarto está bien. Ha habido, por el símil futbolístico aquí, tiempo añadido, que digo yo, Frank, que este hombre Javier tendrá que comer, ¿no? Hay que dejarlo que descanse. Nos ha ilustrado muchísimo, nos ha dado muy buenos argumentos e ideas, porque al final se trata de eso, de buscar una alternativa, que no una alternancia a lo que es el sanchismo iletrado y este ejército de déspotas que nos gobierna, y al mismo tiempo sabiendo equilibrar esas emociones y ese raciocinio para ofrecerle a los españoles un proyecto diferente. A los españoles, yo creo, a cualquier ciudadano que defienda y ame la libertad, porque el socialismo representa todo lo contrario. A mí cuando me dicen, ¿tú por qué eres antisocialista? Te digo, porque soy un amante de la libertad, y el socialismo es, según lo que la historia nos ha contado y nos ha ejemplificado, todo lo contrario. Entonces, si tú amas la libertad, no puedes ser socialista. El socialismo, los socialistas se han empeñado en monopolizar el concepto de libertad. No, es que defendemos la libertad y la democracia. Pues entonces no eres socialista, porque el socialismo ha representado en la historia todo lo contrario, salvo que lo utilices para engañar de nuevo, como has hecho antiguamente, y volver a obtener el poder en base de mentiras. Por eso, simplemente que ser socialismo, lo dice Milei, es una enfermedad moral, es una enfermedad mental y es una enfermedad del alma. Y por tanto hay que extirparla. Y España, desgraciadamente, hoy está inoculada de mucha toxina socialista y del virus del socialismo. Hay que extirparlo, hay que encontrar la vacuna adecuada. Así que muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Un placer. Siempre que queráis, aquí estoy dispuesto. Gracias, Javier. Gracias, Fran. Y gracias a todos. Dadle like a este vídeo, por favor. Suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Hasta luego.